Bueno, pues muy buenos días nuevamente, bienvenidos. Y pues aquí estamos con la doctora Brenda Manzanilla. La doctora, pues tiene una trayectoria muy amplia, desde licenciatura, estudiado química, maestría en química bioorgánica, doctorado en química. Y bueno, pues se ha especializado en mecánica cuántica, métodos de estructura electrónica, tiene varias publicaciones científicas, además de que ha estado haciendo postdoctorados en Europa. Entonces, te agradecemos, doctora, que estés aquí, con nosotros, compartiéndonos tu conocimiento. Por ahí estamos tomando de tu agenda porque sé que andas, muy atareada. Y pues muchas gracias aquí, con los jóvenes para compartir, sobre estas metodologías que pues son, muy complejas, pero que además son muy bonitas y dan mucha información y que mejor que nos platique un experto como tú, que tiene pues una trayectoria, como ya mencionaba, internacional. Entonces, pues te dejo el micrófono y pues aquí estamos escuchándote. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Gracias antes que nada por la invitación y por darme espacio para compartir un poco sobre lo que conozco. Antes de esto, ¿se ve bien la presentación? ¿Se ve bien la pantalla y me escucho bien? Sí, 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 todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, empezamos con la presentación. Lo que hoy les quiero comentar o lo que les quiero platicar es algo que es muy importante, si bien podemos empezar a conocer muchas herramientas computacionales para resolver una gran variedad de problemas que nos aquejan antes de empezar con la experimentación o complementar la parte de la experimentación, es que a veces y casi siempre eso va a ser ley fundamental en la parte de los cálculos computacionales, que nos vamos a encontrar con errores y van a ser errores hasta muy simples o hasta un poco más complejos. Lo normal que nos vamos a encontrar en todos estos casos es que van a ser errores simples que nosotros pudimos haber resuelto o haber detectado desde un principio antes de empezar a enviar cálculos computacionales. Entonces, lo que les quiero comentar en este breve momento en el que vamos a compartir hoy es cuáles son los más comunes. En sí van a existir muchos más, pero les quiero traer de mano hoy los más comunes, los que yo he enfrentado, los que he visto que compañeros han enfrentado, para que empecemos al menos, si estoy empezando con los cálculos computacionales, a conocerlos, o quiero empezar a hacer cálculos computacionales, o ya he hecho cálculos computacionales, pero no estaba consciente de algunos puntos, pues bueno, espero que al menos esta parte de introducción a errores más frecuentes que voy a enfrentarme al realizar cálculos computacionales les ayuden y les den una guía de cómo podemos empezar a pensar sobre cómo puedo empezar a pensar para evitarlos y si los tengo, cómo resolverlos. Entonces, pues bueno, quiero empezar con una, cambiar, con una historia que a mí me pasó en algún momento. Bueno, fueron dos historias. La primera historia que más recuerdo, que fue en ese momento me dio un poco de gracia, fue que estaba calculando un sistema de grafeno. Estaba haciendo una funcionalización del grafeno, estaba yo haciendo mi estructura, le estaba poniendo ahí mis átomos. Y esos cálculos tardaban una semana, eran cálculos bastante pesados. Entonces tenía un nivel de teoría seleccionado, mi base, todo lo demás. Y bueno, el punto es que nosotros ya habíamos estudiado cuál era el método más correcto para poder tener resultados confiables. Y bueno, dibujé mis estructuras, mandé todo el bonche de cálculos al clúster y al final estaba revisando mis cálculos. Y una de las prácticas que tengo es, pues, tengo que revisar la estructura, o que siempre es recomendable revisar la estructura y decir, ok, cómo quedó después de la optimización, está bien, está mal. Y pues bueno, al ser grafeno, pues lo que vamos a tener que es un sistema aromático y pues la estructura que vamos a esperar es algo plana. Si bien la estoy funcionalizando como la estaba funcionalizando, pues siempre lo que estaba yo esperando es algo plano o al menos algo curviado. Y una de las estructuras que me encontré era que estaba ya toda así como
como si pareciera un mapa, todo ahí, una obra artística en ese caso, y dije, bueno, ¿aquí qué pasó? Y lo que me di cuenta es de que yo estaba tomando un sistema y a ese sistema de entrada yo le estaba cambiando los átomos. Y tenía uno de hidrógeno y lo iba a reemplazar por uno de fósforo. ¿Y qué es lo que pasó? Que tenía como 20 que tenía que reemplazar y entre estar tantos todo el día viendo y modificando mis estructuras, pues bueno, se me olvidó que en esa estructura había un átomo de hidrógeno que no fue reemplazado por el flúor. Y bueno, tardó una semana salir el cálculo y cuando lo vi estaba mal. Entonces tuve que volver a construirlo. Si yo hubiera revisado bien esa estructura desde un inicio, no hubiera perdido una semana no, no hubiera retrasado mis resultados, más bien una semana, porque perdí un cálculo que me permitía analizar por toda mi manera, todo mi sistema de lo que tenía para poder obtener resultados y hacer una comparación. Entonces tuve que retrasar eso por un error que yo misma había cometido. Otro caso que tengo que me pasó también cuando estaba iniciando era que estaba calculando líquidos iónicos. Entonces tenía un anión, tenía un catión y bueno, acá había que calcular el catión, el anión y comparar energías y todo esto. Y algo que se me estaba pasando era otra de las herramientas que tenía que empezar a aplicar, que era el error de superposición de base porque tenía dos sistemas, un catión, un anión en el cálculo y bueno, no estaba tomando en cuenta el error de superposición de base cuando quería analizar mis resultados. Entonces, aquí tengo dos ejemplos que les acabo de comentar. Uno, que es un error muy humano, que fue el yo haberme equivocado por haber dibujado mal una estructura, que fue muy simple. Si lo hubiera detectado desde un principio, yo hubiera podido quita- eh, quitarme ese problema. Y el otro fue por desconocimiento de herramientas que yo no tenía idea de cómo podía hacerse. O sea, no tenía conocimiento de eso, no hubo un protocolo para decir si calculo estos sistemas, tengo que revisar estos otros detalles. Entonces, son puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando yo me planteo un problema y solucionar un problema químico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué hay en la literatura para poder resolverlo? ¿Qué herramientas existen? ¿Y cuáles son los protocolos que puedo seguir? Para esto no siempre va a ser tan trivial como meterme a lo mejor un curso y entonces a lo mejor ya en un curso que vi así en una hora y ya con eso ya sé química computacional. Son muchos pasos los que tenemos que seguir para analizar y realmente asegurarnos de lo que nosotros estamos calculando computacionalmente tiene sentido, que realmente lo estoy resolviendo con las herramientas adecuadas y que estoy haciendo el planteamiento desde un inicio adecuado. Por eso, aunque aún así yo aquí abarque algunos de los problemas más comunes como los que les acabo de comentar, siempre hay que estar revisando qué más podemos mejorar, qué debemos de tener en cuenta. Y entre más tiempo pasemos con los sistemas, más expertos nos volvemos para conocer un sistema. Si yo soy química computacional de cálculos de estructura electrónica, es posible que yo me estoy especializando en un programa utilizando Gaussian, ya le sé un poco más a Gaussian. Si yo estoy con Orca, entonces yo me estoy especializando para trabajar problemas con Orca. Si yo sé de dinámica molecular, entonces ahora yo me estoy especializando en dinámica molecular con este programa, con estos métodos de soluciones y en este tema. A lo mejor es catálisis, a lo mejor solamente es orgánica, a lo mejor solamente es para cosas, problemas que puedo resolver con estado sólido, a lo mejor es muy bio, a lo mejor no lo es. Entonces, vamos dominando los temas y esos temas también están relacionados con la parte química que nosotros debemos plantearnos y conocer sobre el sistema. Si yo no conozco ese planteamiento, esa estructura o ese contexto químico del problema, entonces yo tampoco voy a poder resolver
con las herramientas computacionales, aún por más que intente tener lo más sofisticado, si yo no conozco ese contexto, no voy a estar dándole una respuesta adecuada a ese problema. Pues bueno, entonces podemos, con este planteamiento podemos llevar a la premisa de que un problema que yo quiero resolver no siempre va a estar relacionado que el problema que seleccione es el menos adecuado para resolver ese problema, sino que pueden existir otros problemas que me voy a encontrar cuando yo estoy resolviendo. Supongamos que yo ya tengo el contexto, yo ya sé el problema químico, yo ya puedo tener el panorama. ¿Cuál es la pregunta que yo quiero resolver? Te vamos a resolver un problema muy sencillo. No vamos a complicarnos con algo más complicado, solamente es algo muy simple. ¿Y cuáles son los problemas con los que yo me voy a enfrentar cuando estoy utilizando las herramientas computacionales? Uno, puede ser que no converja. Y entonces empieza a dar vueltas en ese sentido de por qué no converge. Es los pasos que utiliza el programa o los criterios de convergencia para realizar la optimización, para llegar a hasta la optimización del sistema. Esos criterios son qué criterios está utilizando el programa, el número de iteraciones que está utilizando, las pasos, cuál es la lógica que utiliza el programa que yo necesito entender para poder decir converge, no converge, convergió, pero qué me está dando a entender. Y otro de los problemas muy fundamentales también es qué método voy a utilizar para poder resolver el problema. También necesito conocer qué base es necesaria. Sí, necesito solvente o no necesito. A lo mejor, si estoy trabajando en condiciones fisiológicas, necesitaría un solvente. ¿Cuál es el solvente que necesito usar? Si a lo mejor mi molécula va a estar en medio lipofílico, ¿cuál es el mejor solvente que puede representar entonces al medio lipofílico? Si estoy trabajando en medio, en pues en el cuerpo humano y a lo mejor no he entrado a una membrana, pues en sí decimos que el agua sería el mejor representante para nuestro cuerpo, ¿no? No como en dinámica, que si tenemos una dinámica, trabajamos una dinámica molecular, pues entonces para simular las condiciones fisiológicas hay que meter condiciones del pH, hay que entonces calcular cuáles son los iones que vamos a poner para representar el pH y las condiciones fisiológicas del cuerpo. Todo eso viene siendo parte de cómo voy a tratar de simular las condiciones en donde está el problema. Si estamos en cálculos de estructura electrónica, ¿cuál es el solvente que nos va a ayudar? ¿Cuáles métodos o modelos de solvatación existen y cuál es el que mejor encaja? ¿Cuál es el que usa el programa? A lo mejor Orca uso unos, a lo mejor Gaussian uso otras. Entonces, por dónde me voy? Eso es importante. Y luego, ok, tengo el cálculo, dice que terminó, pero pues, ¿terminó bien? ¿Cómo sé que terminó bien? ¿Puedo decir que el cálculo realmente me está dando la información que necesito? Pues entonces necesito analizar las energías, necesito analizar frecuencias, necesito analizar cargas orbitales y ver si a lo mejor tengo otros datos ahí que no coinciden con realmente el sistema. Y empezamos a ver si los resultados que nos está dando, aunque dice que el cálculo los terminó correctamente, si realmente coincide con lo que nosotros estamos esperando. Si no, pues entonces hay que recapitular pasitos hacia atrás como los cangrejos para decir en dónde me equivoqué. Eh, qué fue lo que está pasando? ¿Por qué no? Porque lo que puede ser muy sencillo, es decir, construyo un sistema y entonces mando a calcular una optimización, sale con frecuencia, le meto método de cálculo, método el funcional más caro que hay, la base más grande que tenga, que pueda encontrar, lo más sofisticado y ya está. Y que con eso voy a tener resultados totalmente confiables. Nunca va a ser así como vamos a poder resolver un problema, sino que tenemos que pensar un poco más sobre todos estos detalles. Y bueno.
¿Cuáles son los mayores dolores de cabeza que generalmente podemos encontrar? ¿Pueden ustedes ahí compartir? ¿Cuáles serían los más comunes que podemos encontrarnos con cuando estamos realizando cálculos de este tipo? Uno podría ser que pues no converge el cálculo y no sé qué hacer si no converge el cálculo. A lo mejor me voy a ir a un foro y voy a decir, oigan, mi cálculo, tengo tal error en mi cálculo, pego tal cual el error y a lo mejor encuentro por ahí en Reddit que a lo mejor con esta parámetros y que no sé qué, copio, pego, pum, corro y ya salió, ¿no? Pero no estoy entendiendo qué parámetros cambié, por qué cambié esos parámetros y todo esto. Entonces, ahí hay que tener un poco más de criterio. Luego, otro, ¿qué método usar? A lo mejor estoy calculando un problema, me metí a la literatura y entonces todos dicen que estoy utilizando, que todos utilizan B3Lib. ¿Por qué? No tengo idea, pero pues todos lo usan. Entonces, y a lo mejor le meten en una base tal y a lo mejor pues les dio unos resultados y dices, bueno, pues yo creo que todos coinciden con que a lo mejor este es el método y ahí voy y utilizo ese método. Necesito yo entender siempre cuál es el mejor método. A lo mejor, si bien la literatura siempre va a ser una gran guía para decirnos cuáles son los métodos, porque es un preámbulo, ya está aprobado, ya está publicado, cuál es el método. Sin embargo, siempre necesito yo investigar y leer. A lo mejor me voy todo al artículo de B3Lib. Yo estoy en catálisis y entonces tengo metales. Y a lo mejor me voy al artículo utilizo B3Lib, así nada más. Y entonces me doy cuenta de que solamente me sirve para orgánicos y yo le estoy metiendo metales que no siquiera incluye B3Lib. Entonces yo ya estoy empezando ahí a meterle errores a mis cálculos y por lo tanto mis cálculos no van a ser consistentes o no me van a ayudar a resolver ese problema que estaba planteándome. Y es por eso que pueden llegar a decir, es que los cálculos computacionales no funcionan. Lo que no pasa es que no estamos haciendo una investigación como deberíamos hacer, sino lo que pasa es que estamos solamente enviando cálculos por enviar cálculos sin realmente pensar cuál es la mejor estrategia. Y luego viene la base, esa base que también no podemos decir cuál es la mejor. Si le meto una más grande, pues me va a dar una mayor flexibilidad para representar los orbitales. Pero ¿es necesario? No es necesario. Si le meto una, a lo mejor termino como en un mes el cálculo computacional. Si yo lo único que necesitaba era decir que un conformero es un poquillo más estable que otro para hacer una optimización escalonada, ¿no? Eh, con tan solo una base más pequeña es necesario. Entonces necesitamos criterio en ese sentido. Y lo último es que, bueno, tengo resultados, pero no sé qué hacer con ellos. Entonces, si yo tengo mi output, mi archivo de salida, cal, y me sale un montón de numeritos que no entiendo, pues va a ser difícil que entonces pueda dar una respuesta a mi problema que me estoy planteando. Entonces, lo que quiero que nos llevemos en este momento es que vamos a traer lo que sería un flujo de trabajo y un flujo para diagnosticar en dónde podemos equivocarnos y empezar a pensar cómo podemos empezar a resolver un problema con un flujo de trabajo adecuado y si tengo problemas en los cálculos, cómo puedo empezar a pensar que mi cálculo me va a dar buenos resultados o resultados confiables, más bien. Entonces, eso es el objetivo de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, lo que sí vamos a ver va a ser la idea de cómo vamos a plantear bien un cálculo. Por el tiempo no vamos a irnos a más detalles, solamente vamos a hacer un poco de plantear esa semilla. Vamos a plantear cómo sería elegir un método, cómo decir una base, pensar en ese entorno o ese efecto solvente que necesitamos entender qué es eso del SCF, qué es la optimización, cómo empezar a diagnosticar cuando tenemos fallos en un cálculo,
cómo voy a empezar a validar o interpretar resultados y nos vamos a ir ayudando de un caso, un ejemplo que les mencioné muy sencillo para que empezamos a tener apliquemos un poco este flujo de trabajo. Y al final lo que les voy a pasar por el chat es una guía PDF y que nos va a decir más o menos qué casos puedo, cuál sería el flujo de trabajo para empezar a realizar cálculos computacionales, para evitar errores desde un principio y si los tengo, cómo empezar a revisar, cómo revisarlos, dónde me equivoqué, cómo resolver esos errores y cómo pensar que realmente tengo un cálculo confiable. Y una checklist que sería como unos 10 preguntas que me tengo que hacer cuando estoy realizando un cálculo computacional para que diga que está bien. El ejemplo que vamos a trabajar sería este, muy, muy simple. Yo tengo una molécula y se me ocurrió dibujarla como la estructura A que tengo aquí. Y también se me ocurrió dibujarla de esta manera. En sí, ambos conformeros representan a la molécula, pero la disposición espacial que tienen los átomos es distinta. ¿En cuál confío? ¿Cuál es el conformero que me va a servir para entonces calcular las propiedades? Si yo quiero calcular el potencial de ionización, un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero calcular el potencial de ionización de esta molécula, ¿qué conformero utilizaría? Entonces, y ahí tengo que empezar a plantearme mi flujo de trabajo. El flujo de trabajo sería, primero, defino la pregunta. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular el potencial de ionización de esta molécula, pero tengo dos conformeros. ¿Qué conformero voy a utilizar? Si yo tengo otra propiedad, entonces tengo que empezar a siempre a definir cuál es mi pregunta, mi hipótesis, plantear la hipótesis. Si utilizo el método tal, 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 entonces voy a poder calcular tal, 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 tal. Eso, eh, eso siempre es importante. Luego revisamos el sistema. Veo al conformero A y al conformero B. ¿Están bien dibujados? A lo mejor aquí necesitaba un doble enlace y no lo puse. O estaba yo dibujando y entonces se me pasó y se me olvidó poner un hidrógeno. El caso que yo les comenté. Reemplacé mal una estructura y al final obtuve un cálculo de algo que no me servía para nada. Entonces, punto importante, revisar el sistema. ¿Está bien? ¿Lo dibujé bien? ¿No está mal? Va. Luego elegir el modelo. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sé qué condiciones, si tengo metales, qué funcional va a ser el mejor para cuando tengo trabajo con metales. Eh, este sí, este no. Tengo también que elegir el conjunto base. Si tengo este sistema, cuál es el mejor conjunto base? Si estoy trabajando en estas condiciones, el efecto solvente va a ser importante. ¿Qué modelo de solvatación voy a utilizar? ¿Cuál no lo voy a utilizar? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo, cuáles son los que tengo entonces en mi programa? Seleccionar el programa que voy a utilizar y de ahí empezar a construir mi input. En el input le voy a dar todas las condiciones, todos los métodos, el funcional, le voy a dar el conjunto base, le voy a dar el método de solvatación y otros detalles más que vamos a ver más adelante, para poder empezar a decirle al computador, quiero que me calcules esto. Y después vamos a decirle al programa, te doy estas condiciones, cálculalo. Ok, lo calculamos, lo ejecutamos. Y ahora hay que diagnosticar, ¿va bien? ¿No va bien? ¿Dónde va viendo alertas? ¿Cuáles son las alertas que me está arrojando? Estas alertas son normales que propiamente vienen en la documentación del programa. A lo mejor, eso es importante que nosotros siempre veamos, documentación de programa cuáles son las alertas que debo tomar en cuenta y cuáles no. Aquí bien puedo hacer un script para que yo automáticamente tengo 100 cálculos, no voy a revisar 100 cálculos. Yo escribí un script en Python para revisar estas cosas que ya vienen en documentación, que me digan, ok,
tienes un problema de que esta parte del que ya me dice el programa, de que aquí este error, está existiendo este error y yo tengo que revisar sí o sí. O te saltó esta alerta, pum, y es algo que ya propia del programa, de cómo está escrito el código, no te preocupes. Entonces, eso yo lo puedo estar haciendo mediante de forma automática. En un principio es recomendable cuando estamos aprendiendo, pues bueno, entonces nosotros aprendamos a leer todo lo que viene ahí. Pero ya una vez que nosotros tenemos práctica, pues podemos empezar a automatizar tareas. Luego hay que validar que nuestro cálculo esté correcto. Eso igual lo podemos hacer con la automatización. Hay partes que sí y hay partes que no, que nosotros tenemos que sí o sí revisar. Luego comparamos. ¿Con qué comparamos? Si hay datos experimentales, entonces voy a comparar contra datos experimentales. A lo mejor en este caso de la molécula que yo les estoy planteando de ejemplo, ya existe el valor del potencial de ionización experimental. Y yo seleccioné el método, seleccioné la base y seleccioné el efecto solvente que representa todo el experimento. Entonces, puedo comparar mis resultados de lo que yo ya obtuve del método, el potencial de ionización del conformero A y del conformero B y compararlo con el dato experimental. Y luego hay que defender nuestra conclusión, o sea, decir si mi cálculo realmente representa al problema que quiero resolver o no. Generalmente, ¿cómo lo voy a poder defender? Diciendo que hice un buen planteamiento de la pregunta, que hice una buena selección de la metodología para poder llegar a ese resultado. Si yo puedo decir que tiene las condiciones, cumple las condiciones, que hice una selección bien pensada sobre cómo está planteada la metodología, puedo entonces empezar a defender mi conclusión. Entonces, tengo ese problema. Vamos a empezar con cualquier caso. Voy a ir tirando algunos casos, pero pensemos en este problema de los dos conformeros. Voy a empezar a calcular. Voy a empezar a decir cómo lo voy a plantear. Entonces, antes de ejecutar el programa, necesito pensar en mi sistema. Uno, me voy a preguntar qué propiedad quiero comparar. En este caso fue el potencial de ionización para estos dos conformeros. Quiero saber cuál es el mejor el conformero que más me conviene. Una disposición espacial, otra disposición espacial. Si yo ya tengo un poco de conocimientos químicos, voy a empezar a analizar las interacciones intramoleculares del sistema y empezar a decir, a lo mejor este es el conformero que es más estable y que en esas condiciones. Si no los tengo, pues entonces estoy calculando un poco, bueno, estoy un poco a ciegas. Para eso hay que también pensar, yo no tengo todavía ese feeling para predecir más o menos cuál sería el resultado. Es posible que por ahí tengamos ese detalle de no tengo ese conocimiento, pero estoy revisando un poco la literatura y todo esto lo empiezo a conocer. Pero si estoy haciendo un buen planteamiento de la metodología, entonces voy a empezar a entender, es por estas interacciones, entonces vamos creando ese feeling para resolver esos problemas. Pregunta número dos, mi sistema. ¿Realmente el sistema representa lo que yo quiero estudiar? Esto va a ir de la mano un poco con la geometría y con los electrones. Las geometrías iniciales que yo estoy planteando están razonables. Si yo a lo mejor la estructura que yo planteé del conformero A, en realidad en lugar de estar un poco plana, digámoslo así, está un poco más compacta. Yo lo dibujé como una pelota. Quedémonos con esta idea, que a lo mejor yo lo dibujé con esta pelota. ¿Qué estaría? Es una estructura inicial. ¿Qué pasaría si yo lo dibujo tan mal? ¿El programa puede resolverme el problema de que yo lo dibujé tan mal? ¿Qué puede pasar? Entonces, esos detalles, digamos, no, la estructura está bien dibujada y todo, o sea, quiere decir que tengo los átomos conectados como deben de ser, pero lo dibujé con las patas, o sea, está muy mal representado porque hay interacciones que a lo mejor no deberían de haber y todo esto. ¿Lo puede hacer el programa? ¿Lo puede corregir por mí?
Eso es algo que también deberemos de pensar y tratar de resolver desde un inicio. Desde un inicio es mejor plantear una mejor geometría. Cuando estoy trabajando con Gaussian, por ejemplo, el programa para dibujarlo, pues por default va a tratarlo de acomodar un poco. Y hay otros, pero va a haber otros programas que no van a tener esa facilidad para el usuario para decirte los acomodo de cómo deberían más o menos estar, sino que te lo va a dejar un poco como desacomodado. Y luego el siguiente punto que debemos tomar en cuenta es, y que es extremadamente importante, es la carga y multiplicidad. Si yo estoy trabajando con catalizadores, tengo un catalizador y a lo mejor tengo un metal, pero el metal tiene una carga más 4. Ok. Y a mí si me voy a escribir mi input y voy a decir, eh, le voy a decir que tiene carga cero y tiene carga eh, más 4 porque creo que tiene más 4 pero le voy a dejar, no sé qué es esto, que es este numerito que está acá, le pongo pues entonces 4 le pongo cero, le pongo uno porque yo no sé qué diablos me está diciendo aquí el programa, no sé qué me está pidiendo, ¿no? O no estoy entendiendo ni siquiera el sistema. Entonces es muy importante que sepamos las condiciones con las que está el sistema. Si es un catalizador, tiene una molécula, por ahí tenemos, o es un ion, tenemos ahí que la carga es más 4 o tenemos por ahí un ion más 4 tenemos otro aquí más 2 y entonces tenemos que pensar en todo cómo está el sistema y el sistema cómo está al final, cuál sería la carga final del sistema, cuál sería la multiplicidad del sistema. Parece ser que es muy sencillo que nada más pongamos algo en el input y entonces mandemos a correr y al final nos dice que no hay ningún problema, ¿no? A lo mejor puede que se queje. Y entonces yo diga, ok, no tenemos problemas, pero, y salió correcto, no hubo problemas, no se quejó, pero esos valores no eran los adecuados para representar el sistema. Entonces esto tenemos que también tomarlo en cuenta cuando estamos trabajando en el sistema en el que sea. Lo más común a lo mejor va a ser que nos encorquemos con carga cero y una multiplicidad que le vamos a decir singulete. Entonces, si yo estoy planteando y construyendo mi sistema, pues pongamos ejemplo Orca, aquí Orca me va a pedir esta parte. Me va a decir yo le estoy diciendo que voy a trabajar con coordenadas X, Y, Z, y luego me voy a topar con este cero y este uno. Si yo me descargo de Orca, de su base de datos y de sus ejemplos, un input, un archivo de entrada, de ejemplo. Entonces aquí dice 0 y 1. Yo lo tomo como tal y mando hacia el sistema. ¿Qué es lo que nos quiere decir en realidad? Que este cero el sistema está cargado cero. Sean las condiciones que sean, nosotros tenemos que estimar cuál es la carga del sistema y en este caso puede ser que sea cero. La multiplicidad, en este caso, puede ser que sea 1, que quiere decir que sea singulete. Ahorita vemos qué es eso. Entonces, tengo que pensar, ¿mi sistema realmente tiene una carga de cero? ¿El número de electrones que tengo me permite decir que está en multiplicidad uno o en estado singulete? ¿Realmente estoy representando o estudiando el estado electrónico que realmente me interesa? Y aunque no lo creamos, esto es uno de los segundos errores más populares que existen cuando estamos realizando cálculos computacionales. La entrada no la estamos planteando bien. ¿Cómo seleccionamos la carga y la multiplicidad? En Orca lo que vamos a encontrar es que nos va a indicar con esta manera, va a ser carga y esta va a ser la multiplicidad. ¿Cómo se la carga? Nosotros tenemos que analizar el sistema, conocer el sistema y decir, bueno, ok, tengo tantos protones, tengo tantos electrones, por lo tanto la carga del sistema va a ser tal. En este caso tenemos el anión amonio, entonces dice, ah, sí, tengo una carga de más uno. Tengo carga de más uno, estoy calculando solamente a este anión. Y entonces le voy a decir a Orca, ok, la carga del sistema va a ser uno. Bien, resolvimos un problema, la carga. ¿Cuál es el siguiente problema? La multiplicidad. ¿Cómo sé cuál es la multiplicidad? La multiplicidad generalmente se va a resolver mediante esta ecuación muy sencilla.
M, multiplicidad, va a ser igual a 2 veces S más uno, donde S es el spin total. No es necesario que nos pongamos a construir todo el sistema, que empecemos a hacer cosas medio raras para calcular cuánto vale S. El sistema, lo más práctico, va a ser siempre contar cuántos electrones tenemos desapareados. El caso más común es que no tengamos electrones desapareados. Si no tenemos electrones desapareados, entonces S es igual a cero. Entonces lo sustituimos en nuestra ecuación. Al sustituirlo, M es igual a uno, donde uno es igual a singulete. Por lo tanto, si no tenemos electrones desapareados, entonces en Orca le vamos a decir que nuestro estado es singulete y lo vamos a representar con uno. Ahora, si tenemos un electrón desapareado de todo el sistema, va a indicar que S va a ser igual a un medio. Si es igual a un medio, M va a ser igual a 2. Si es igual a 2, quiere decir que es un doblete, donde un doblete representa a un electrón desapareado. Y entonces ahora le vamos a decir, mira, fíjate que mi sistema está cargado, pues, neutro, tiene una carga neutro, pero el sistema es un doblete. Así que me lo vas a calcular de esto. Y aquí hay que revisar otros casos como es la contaminación de spin y todas estas cuestiones. Que bueno, se los dejo también en la parte de la guía. Cómo revisar un poco lo que es la contaminación de spin. Y a esto hay que remitirnos otra vez a la literatura. ¿Qué hay en la contaminación de spin? ¿Cómo puedo resolverlo si estoy trabajando con estos sistemas? Ahora, si tengo dos electrones desapareados, pues bueno, tengo a lo mejor, tengo entonces dos espines que están paralelos, ¿ves? Entonces tengo lo que viene a ser un triplete. Y el triplete lo voy a representar con 3 para Orca. Entonces, a Orca le estoy diciendo que mi sistema está cargado en neutro y que tiene entonces, que está en un modo triplete y que me haga los cálculos de energía y de propiedades en un estado triplete. Esto también es muy importante cuando estamos trabajando con catálisis. Sistemas de catálisis no siempre van a ser que sean neutros y singuletes, sino que vamos a tener que trabajar con a lo mejor este juego de multiplicidades. Bien, ya tenemos ahí más o menos idea o panorama de lo que sería este otro problema muy importante cuando estamos construyendo nuestro input para decirle al programa. Ahora, otro de los problemas que nos encontramos y que yo bien pude haber hecho cuando tengo esos dos conformeros, es decir, tengo el conformero A, tengo el conformero B. Lo que voy a hacer es calculo con el nivel más caro que encuentre, con el conjunto base más caro que tenga, le voy a meter este efecto solvente de agua y mando a optimizar. Y ya, me hago una optimización y yo con eso estoy diciendo que entonces, si comparo el conformero A con el B y el B tiene una energía menor, entonces yo con eso yo ya digo que con ese es el mejor representante. Pero aquí tenemos un problema importante, que es la búsqueda de conformeros. Si yo cualquier sistema que me estoy planteando, parto de una estructura que yo les mencioné, parto de una estructura que está así toda compacta, ah, bien dibujada, pero no representa la parte de las interacciones electrónicas o de repulsión que existen entre el sistema para que entonces se descompactara. Si yo parto de un conformero que está a lo mejor en este punto que le ponemos en el punto uno, pues entonces a lo mejor cuando estoy realizando la optimización me voy a ir hasta esta parte de acá, hasta este hoyo que veo ahí. El sistema convergió, el sistema no me encontró ningún error, terminó todo lo que tenía que hacer y dice cálculo bien terminado. Pero como lo que a mí me interesa es que encontrar siempre lo que sería un mínimo global, pues entonces yo, como planteé mi estructura desde un inicio, se acabó los tiempos de convergencia, convergió bien y a lo mejor un punto dijo, esto es consistente, porque se quedó en este mínimo que encontramos en esta superficie. Pero si yo parto a lo mejor del conformero 2, que a lo mejor está un poco mejor dibujado,
es posible que a lo mejor o me vaya hasta este punto, que es posible que sea el mínimo global, o me vaya a este otro punto, que también es un mínimo, pero no es más mínimo que este de acá. Entonces puede ser que por los criterios que tengamos al momento en el programa o, o de los ciclos o de los pasos que estemos llevando a cabo en el cálculo, puede ser que se vaya por aquí o se vaya por acá. ¿Y cómo puedo estar seguro de si en realidad me faltaban más pasos o si mi conformero, esa estructura que yo planteé desde un inicio era la mejor para decir que me voy a ir a este punto o a este punto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer una exploración de conformeros. Si hago una exploración conformacional, dibujé mi molécula. De ahí paso a otro método que serían métodos simples, un método semiempírico. Hago una exploración o antes de eso, más bien con mecánica molecular. Hago una exploración con mecánica molecular, puede ser con un script en Python, de esos también se proporcionan. Y es una exploración de a lo mejor 500 conformeros. Me quedo con 50 conformeros. Paso a otro y le aumento el nivel de teoría. Ahora son semiempíricos. Y entonces, digamos, un cálculo de mecánica molecular para la búsqueda de conformeros puede tardar un minuto. Si me paso al método semiempíricos, puede tardar entonces ahora 3 minutos. ¿Y qué estoy haciendo? Ayudando a la exploración. No estoy dibujando y yéndome precisamente solo a la optimización. Estoy añadiendo un paso para tratar de asegurarme de que esto se está llegando a un mínimo. Si bien podemos nosotros plantearnos y decir, el cálculo terminó bien, no tengo frecuencias imaginarias. Y con eso que no tengo frecuencias imaginarias, yo puedo decir que yo ya tengo el mínimo global, en realidad no es correcto. Porque es posible que yo ya esté en este punto y en este punto no tengo frecuencias imaginarias, pero aún así no puedo decir que de toda la exploración o de toda la superficie que represente a esa molécula, en realidad tenga un mínimo global. Tengo que ser más cuidadoso y estricto en ese sentido. Ahora bien, puedo quedarme con algo más pequeño dependiendo del problema y todo esto, pero si en sí quiero publicar y realmente responder un problema, tengo que ser un poco más estricto en lo que estoy planteando. Entonces, el planteamiento de cómo inicio la geometría, de cómo refino la geometría y cómo me aseguro de que lleguemos a tratarnos de asegurarnos de que llegamos a un mínimo global es importante. Si bien yo nunca diría que estoy en un mínimo global, sino que estoy en un mínimo a lo mejor local, porque en realidad no estoy haciendo una exploración tan profunda. Si bien a lo mejor partí de 500 conformeros y lo voy refinando, en realidad puede ser que en algún punto nunca llegue a a ese mínimo global. Puede ser que no. Entonces, yo me limitaría nunca a asegurarme que estoy en un mínimo global, porque es posible de que a lo mejor esté por aquí en un punto y todavía ni siquiera está hasta abajo. Entonces, eso es importante también cómo lo manejamos. ¿Y cómo seleccionamos el método, el modelo adecuado? El método y el base y el entorno van a ser importantes, como lo hemos visto. Podemos tener diferentes herramientas para poder seleccionar el método. Puedo utilizar Hartree-Fock. Digamos que eso es como la referencia conceptual, pero no incluye partes importantes como son la correlación electrónica. Entonces, si no incluye la correlación electrónica y para mi problema es importante, pues bueno, descartaría este modelo. Si tengo Ahora puedo utilizar otros métodos que no sean tan caros, pero me dé una muy buena precisión. Yo me iría por DFT. Tiene una gran familia de métodos. Puedo revisar cuáles son los que se ajustan más a mis condiciones. Si son para orgánicos, son para metálicos, son para inorgánicos, son para esto, esto, otro. Entonces, yo con DFT tengo una gran variedad que puedo seleccionar. Entonces, aquí lo funcional va a ser muy importante dependiendo del problema que tengo. Y tengo luego los post-Hartree-Fock. Tengo MP2, Couple Cluster, etcétera, etcétera, que son, digamos, más precisos, que nos pueden dar más precisión, porque resuelven de otra forma la ecuación de Schrödinger, a diferencia de DFT, que lo hace otro planteamiento.
Y el problema con estos es que el costo computacional es bastante caro. A veces puede verse limitado por el tamaño del sistema, pero si la pregunta o el problema que quiero resolver justifica ese coste, yo me iría entonces por esto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver cuáles son los más adecuados para responder la pregunta. Y luego la base. Si utilizo una base pequeña, tengo menos flexibilidad, pero es más barato. O sea, en lugar de a lo mejor tardarme una semana, a lo mejor me tardo 2 días. Eh, o, pero ¿para cuándo puedo utilizar una base pequeña? Bueno, sin una respuesta preliminar, estoy comparando eh, un conformador con otro, o tengo un valor de X cosa que me da bastante información, o unas tendencias, o vamos a casos como Machine Learning, estoy haciendo Machine Learning con datos que vienen de cálculos computacionales, pues puede ser que irme con algo más pequeño pueda ser bastante utilidad. Sin embargo, si a lo mejor necesito una mejor descripción porque el sistema me lo demanda y el problema que quiero resolver me lo demanda, utilizar una base mayor que me permite dar una representación más flexible de los orbitales, entonces pues justifica su mayor coste. Entonces, ¿qué es lo que necesito plantearme aquí? ¿Qué característica que quiero calcular? ¿Vale la pena su coste? ¿El problema lo demanda? ¿No lo demanda? Y eso viene también acompañado de, ¿tengo aniones? Si tengo aniones, entonces necesitaré a lo mejor trabajar con funciones difusas. Es importante a lo mejor que busque una base que tenga bases difusas. Si son interacciones débiles, a lo mejor necesito revisar que tenga una base con dispersión. Entonces, todos estos detalles son importantes para no para poder yo confiar en los cálculos computacionales que estoy dando, que estoy reportando al final. Pongamos aquí un ejemplo. Tengamos este ejemplo de un archivo de input de Orca. Tengamos aquí todo esto que está en chino en este momento. A lo mejor dices B3 lib, T4, ¿qué es esto, no? Nosotros tenemos que aprender a familiarizarnos cómo es el archivo de entrada cuando va a empezar a correr el cálculo. Voy a decirle que cuál es el método computacional, cuál es la base, qué es lo que quiero, una optimización. ¿Qué también quiero? Que le añadas frecuencias, por favor, para evitar errores. Y cuál es la carga y la multiplicidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Precisamente todo esto. Entonces, yo necesito siempre estarle dando el método, la base y las instrucciones y y cómo quiero representar el sistema. Entonces, para poder terminar de describir bien el sistema, necesito decir que tengo geometrías bien dadas, que representa las interacciones del sistema bien dadas y que además esas interacciones dentro del cálculo del sistema va a venir a lo mejor representado por un efecto del solvente, no siempre nos vamos a terminar quedando con el efecto del vacío, sino que el solvente va a ser importante y va a jugar un rol importante también dentro de las interacciones intramoleculares que tiene el sistema. Entonces, a lo mejor necesito añadirlo. Necesito añadir ese solvente. Necesito saber qué modelo de solvente voy a utilizar si necesito uno más barato o este modelo de solvatación me representa realmente el entorno que yo quiero resolver del problema que tengo. Ahora necesitamos resolver ese problema del estado electrónico. Si tengo aniones, cationes, metales, estados excitados, que necesito ser muy cuidadoso con todas esas condiciones cuando yo estoy enviando un cálculo. Entonces, no son problemas muy triviales que solamente eso consistiría en bajarme un archivo de entrada del programa, poner mis coordenadas y se acabó el problema y ya con el método y todo esto se acabó, sino que hay muchos detalles químicos que necesitamos conocer de nuestros sistemas. Una vez que nosotros lanzamos el cálculo, porque ya resolvimos todos los demás problemas, ¿qué es lo que tengo que revisar? Tengo que revisar cómo va la convergencia. Tengo que revisar cada paso qué alertas me van arrojando.
Si los criterios de convergencia no los moví, eh, va adecuado para mi sistema. Si va convergiendo a un punto estacionario, si tengo frecuencias imaginarias o no, si tengo frecuencias imaginarias, ¿qué hago? Entonces, eso es importante. Y eso también lo vamos a estar viendo después. Entonces, cuando nosotros estamos realizando ese problema de ver cómo va convergiendo, voy a ver más o menos si yo lo grafico o le doy a Gaussian, por ejemplo, que me diga todos estos pasos de cómo fue realizando. Yo esta es la estructura que le dibujé en un principio. Y sobre unos cambios con sus parámetros de todo eso que vemos en el curso de qué es lo que hace el programa internamente y pues consigue otra estructura un poco cambiada de acuerdo a las condiciones que le metimos y todo esto y ahora tiene esta estructura y nos da esta energía. Y entonces va, de acuerdo a los criterios que tiene internamente, va diciendo, ok, esto ya converge porque aquí hay consistencia. A lo mejor sí puede existir que va estando esta convergencia, pero no quiere decir que haya optimizado a lo mejor, ¿no? Sino que en algún momento aún así no es lo que es el estado que espera y a lo mejor hace un brinco y vuelve a dar otro punto y empiezas a ver otras gráficas por acá. Entonces todo esto tenemos que leerlo de nuestro archivo de salida. Que eso es prácticamente que viene aquí. Una cosa es el ciclo que de cada uno de estos pasos que puse aquí en la gráfica y otra cosa es la optimización. Entonces vamos a ver dentro del cálculo esta parte del ciclo que está realizando sus parámetros internos para modificar un poco las geometrías, las soluciones que encontramos, los coeficientes, todo esto para resolver las ecuaciones. Y luego vamos a encontrar por otra parte que diga optimización convergente. Entonces va a decirnos fuerzas, nos va a dar la nueva geometría, nos va a decir si convergió. Entonces nosotros tenemos que analizar estas señales. Van de un cálculo al final computacional. No voy a leer todo paso por paso. Voy a irme a puntos muy estratégicos en mi archivo de salida para revisar que realmente está bien. Que yo ya resolví todos los problemas inicialmente para evitar que yo tenga problemas después. Ya hice un buen planteamiento. ¿Cómo verifico que mi cálculo esté bien? Verifico que en mi output s- podamos encontrar el input. Me va a decir siempre qué carga yo fue la que metí, la multiplicidad, el método y la base. Si esto coincide junto con las coordenadas, vamos bien. Luego le vamos a decir, vamos a revisar el ciclo de cada uno de los pasos para ver si hubo advertencias, si va convergiendo cada uno de estos pasos. Luego vamos a ver si hay un proceso de optimización, si convirtió, qué criterios utilizó y el máximo número de ciclos que utilizó, número de ciclos que utilizó. Recordemos el ejemplo que ya les había dicho, teníamos aquí una estructura, teníamos hecho a bolita y se llevó a lo mejor 200 pasos y ya nos da un normal termination, pero esos 200 pasos fue solamente para abrirlo un poco. Eso no quiere decir que es un cálculo en el que podamos confiar, porque realmente no considera los efectos o las interacciones que tenemos tanto del solvente como las intramoleculares de la molécula. Entonces, es un cálculo en el que yo no puedo confiar porque se quedó en el paso 200, terminó correctamente porque no hubo ningún problema, pero nuestra estructura está mal planteada desde un principio. Entonces, no es algo con el que a lo mejor quiero calcular el potencial de ionización porque ni siquiera va a estar de acuerdo o no me va a representar adecuadamente porque el sistema está mal desde un principio. Y eso que no tenía frecuencias imaginarias. Entonces, eso es importante, la parte de que tenga sentido. El otro punto que necesito revisar son las frecuencias imaginarias, si tiene o no tiene frecuencias imaginarias. Si es un estado de transición, necesito que tenga una eh, frecuencia imaginaria, pero si tengo una frecuencia imaginaria no quiere decir que tenga un estado de transición. Tengo que ver que sea lo que yo espero encontrar y que sea del valor que yo espero encontrar. Entonces tenemos que ser cuidadosos aquí. Y si tiene frecuencias imaginarias, a lo mejor tiene una
de unos 30 centímetros a la menos uno. Pero, y yo ya digo, no, salió mal, lo descarto, pero no es así. A lo mejor tengo como 5 metilos en mi molécula y lo que pasa es que esos siempre van a estar rotando. Entonces es un movimiento que por más que 100 cálculos después tratando de que no se mueva esto, porque tengo mis tres hidrógenos en esta posición y en esta otra, y a lo mejor cambia así o cambia así. Y entonces eso es lo que voy a estar encontrando a lo mejor de frecuencias imaginarias. Entonces tengo que revisar mis frecuencias imaginarias y a qué corresponden esas frecuencias imaginarias. A lo mejor no es necesario que yo la cambie. Y al final, si tengo una geometría que no se me rompió, después de la optimización, a lo mejor se me rompió y dijo normal termination, pero está rota. Que la energía no sea algo disparado porque no está eso. Y el último sería, ¿tiene sentido químico o no tiene sentido químico? Entonces, lo que siempre debemos revisar es que no automáticamente si dice no convirgió, voy a entonces añadirle mayor número de pasos de convergencia. Lo que tengo que hacer es diagnosticar qué es lo que no está saliendo. Si dice, ok, mi conformero A y mi conformero B es el que menor energía me está dando, pues entonces con ese me voy a quedar. No, a lo mejor si me olvido ponerle al conformero B el solvente, tengo que revisar eso. Si tengo una frecuencia imaginaria, ay, entonces está mal, que es lo que les comentaba hace un momento. Casarme con un método, a lo mejor no era el mejor método confiable. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y si dice normal termination, no quiere decir a lo mejor que el cálculo realmente sea confiable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la geometría, hay que revisar la geometría. Si vemos algo extraño, hay que revisar la carga en multiplicidad, que realmente describa el estado correcto. Hay que ver que él realmente está describiéndonos al estado electrónico que yo estoy simulando y revisar cada uno de los pasos del ciclo para decir que vamos a una convergencia y nos acercamos hacia un mínimo global. Entonces, esos criterios son muy importantes y además, siempre cada uno de estos, cuando yo le modifico para, si mi cálculo no convirtió, si mi cálculo tiene algunos problemas, ir cambiando de un parámetro en uno y documentar lo que estamos cambiando. Si yo me pongo a cambiar 5 parámetros a la vez, entonces no estoy detectando dónde está el problema. Si el cálculo terminó y nos hizo entonces normal termination, aquí ya pasamos a decir que yo no me tuve que enfrentar a los problemas de no convirtió o tengo otros problemas, entonces puedo decir, empezar a pensar si tiene sentido químico. Voy a revisar si tiene normal termination, si dice SCF converged, si dice que la optimización convirtió. Voy a analizar las frecuencias y voy a analizar entonces que tenga sentido químico. Lo que les mencionaba, a veces las frecuencias imaginarias pueden ser un problema o a veces no pueden ser un problema. Si tengo más de una frecuencia imaginaria, estoy realizando una optimización y no es para un estado de transición, entonces ahí tenemos que volver a cambiar varios parámetros para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor es la estructura, ¿no? O a lo mejor es algo que no, algo que pase por alto. Eso siempre es importante. Generalmente va a ser la estructura un poco en ese punto. Y bueno, digamos que tengo el conformero A y el conformero E. Yo ya controlé todo lo demás y dieron todos normal termination y no hubo frecuencias imaginarias y entonces tengo estos valores de energía. Comparo esos dos conformeros y calculo la diferencia de energía entre esos dos. Uno es de 1.10. Ok. Entonces reviso. Ah, el conformero A tiene menor energía. Me puedo quedar con este, ¿no? A veces sí, a veces no. ¿Cuándo puedo decir que sí o que no? Dependerá del análisis poblacional que tenemos también que tomar en cuenta. Si a lo mejor no es tan necesario ser tan rigurosos, puedo quedarme con el conformero A. Pero a veces no solamente la energía es necesaria que la analicemos, a veces también tenemos que analizar las entalpías y las energías de Gibbs para decir cuál es el conformero que realmente estamos encontrando en nuestro sistema.
Eso también es importante que lo tomamos en cuenta. A veces no solamente delta es lo que nos va a dar toda la información, sino que otros parámetros más. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que confirmar siempre en nuestro cálculo? Que el sistema esté bien, que el modelo represente bien, que revisemos el ciclo de autoconsistencia, que revisemos que la optimización esté bien, que las frecuencias estén bien y que tenga una interpretación o sentido químico. Si yo en mi caso encuentro que mi cálculo me dijo normal termination, pero me encontré con esta frecuencia, pues es lo que les mencionaba del metilo. Necesito revisar de qué se trata esta frecuencia. Si no es ruido nada más o no es ruido. Si en realidad me está dando otro tipo de información y tengo que volver a cambiar criterios. Entonces, ¿qué criterios tengo que empezar a aplicar? Tengo que revisar mi sistema, mi carga, multiplicidad, mi convergencia, mi optimización. ¿Hay frecuencias imaginarias? Si hay, ¿qué hago? Si tengo un mínimo o no tengo un mínimo, si mis bases y métodos son adecuados, si el resultado tiene sentido. Entonces, eso es lo que se quiero que tengan entonces en cuenta siempre. Eso es lo que más importante que tenemos que tomar en cuenta y que cuando vayamos a reportar para un artículo científico, nosotros tengamos siempre que reportar sistema, cuál es la estructura, la carga, multiplicidad, cuál es el método base y solvente y dispersión que utilizamos, cuáles son los criterios relevantes que utilizamos para el cálculo, qué software y versión utilizamos y los resultados finales. ¿Por qué? Porque al final, si vamos a reportar a un artículo, van a ser parteaguas para que otras personas entonces trabajen y reproduzcan nuestros resultados. Si no son reproducibles por otro equipo de investigación, entonces aquí algo está pasando. Entonces hay dos maneras muy comunes de que nos podamos equivocar. Nosotros nos equivocamos con el sistema desde que lo empezamos a construir, desde que el input, desde que hay criterios que nosotros no le pusimos o que no hicimos una muy buena selección cuando estábamos planteando el problema para resolverlo. En este caso, con el caso del conformero A y el conformero B, pues aquí tuvimos que dijimos que A y B estaban saliendo bien, dieron normal termination, hubo frecuencias imaginarias y podemos decir que ambos conformeros tienen una diferencia muy pequeña y que podría quedarme entonces con el conformero A, porque cumplieron con todos los estándares que yo me planteé desde un inicio, que ya sabemos que no es tan sencilla la respuesta. 5 hábitos que nos pueden ahorrar todos estos dolores de cabeza. Primero, hagamos un buen planteamiento del problema para que podamos nosotros elegir el método y el base. Que comprobemos siempre la geometría y la carga en la multiplicidad antes de ejecutar. Que leamos los outputs para ver qué advertencias nos están dando. Que veamos las frecuencias, las energías y las tendencias. Y si falla algo, cambiar una cosa a la vez. Entonces, eso sería, digamos que los pasos que tenemos que seguir siempre, así, que tenemos que seguir siempre para poder tener entonces un flujo adecuado para resolver un problema, en el caso utilizando herramientas computacionales. Y bueno, en el chat les estaré compartiendo lo que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, las guías, que sería esa guía práctica de cómo revisar un poco los cálculos y una checklist rápida para entonces validar los cálculos computacionales. Y pues bueno, antes que nada, pues les doy muchas gracias por asistir a este pequeño webinar y enfrentarnos a cuáles son los problemas que más frecuentemente nos podemos encontrar e intentar resolverlos desde antes de que todo falle. Muchas gracias, doctora. Pues dejamos abierto el micrófono, quien quiera preguntarle a la doctora, adelante, por favor. También lo pueden poner en el chat si gustan. Ajá, sí, sería también si lo sienten cómodos, si no, pues bueno, eso sería lo que les quería compartir a todos y aquí les estoy dejando el chat. No sé si también se los comparto ahí a Farbiois para que después lo distribuyan si quieren ante los chicos que hayan asistido o lo hayan visto por Facebook, YouTube o algo así. Sí, por favor.
para Muy bien. ponerlo luego en YouTube. Y para los Ujú. que lo están viendo ahorita en Facebook, aquí también lo podemos cargar. Sí, ya están los documentos en el chat por si para quien los guste descargar y revisar. Es una guía muy bastante práctica de los problemas o errores que más frecuentemente nos podemos encontrar. Sin embargo, existen muchos más que pueden llegar a ser bastante complicados, pero bueno, Muchas gracias, doctora. no hay de qué, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Quien quiera preguntar con toda libertad, ¿eh? Hace un ratito hablabas de los electrones desapareados y se me vino a la mente, ahí entrarían los radicales libres, ¿verdad? Sí, también. Sí, eso estoy trabajando con este tipo de sistemas radicales libres, que también es muy importante. Si estamos trabajando con antioxidantes, catalizadores, es importante que tengamos en cuenta la multiplicidad y todo esto. Me pasó cuando empecé a trabajar con catalizadores que no sabía cuál era el planteamiento o la multiplicidad que tenía que tener el sistema. Y cuando estábamos trabajando en algún mecanismo de reacción, entonces a veces era así de, a ver, pero si llega un electrón, si se quita un electrón, entonces ¿cómo van a quedar entonces los electrones para el sistema de catalizador? Entonces eran cuestiones que eran simples, pero que eran importantes para terminar con un resultado confiable. Para quienes están empezando, a ver, digamos, hay programas que son muy amigables para quienes estamos empezando. Gaussian es uno de los programas bastante amigables y creo que casi en todo grupo de investigación lo tiene. Lamentablemente no es gratis. Eh, entonces, si están en un grupo de investigación, es el que más les recomendaría porque es muy amigable para empezar a trabajar con cálculos computacionales, porque hasta lo puedes visualizar y todo esto. Sin embargo, si estamos con la parte de que no tenemos un grupo de investigación o lo estamos y no tenemos acceso a ese equipo, a ese software, pues bueno, hay otro software como Orca, que ahora es uno de los más populares. Entonces, pueden empezar a trabajar con él. Lamentablemente para eso no es tan amigable porque hay que utilizar línea de comandos en muchas ocasiones para enviar un cálculo. Entonces, al menos en en el curso en el que estamos trabajando aquí, trabajamos con Orca. Se les proporciona las guías y material y todo esto para trabajar, pero estoy consciente de que no es el más amigable con todos para poder empezar con esta parte. A veces si empezamos con la parte de soy experimental y quiero empezar a realizar cálculos computacionales, utilizar programas como Orca puede llegar a ser algo intimidante, pero no lo tomamos así, sí, generalmente es una comunidad bastante grande, existe también bastante apoyo, hay un foro de apoyo y otra cosa que tienen los computacionales es que son muy amigables y ayudan a todo mundo, entonces existen blogs como el de Joaquín Barroso, otros más que también les comparto en en la guía, que ustedes pueden consultar si tienen dudas. De igual manera, tenemos un foro en Discord que también para cuando queremos hacer un poco de discusión acerca de eso, pues ayudarnos un poco en ese sentido. Entonces, la química computacional no es tan, aparece apantallante, pero al final es una comunidad bastante amigable que permite que cualquier persona pueda llegar a integrarse de una manera muy amena. No es una comunidad cerrada.
Y pues bueno, espero haber contestado tu pregunta, Luis. De nada. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, inquietud o algo, pues no duden en comunicarse también con Fabiois o también conmigo escribiéndome algún correo si alguna tiene alguna inquietud o algo y pues bueno, si quieren empezar con algo de asistencia o ayuda. Para eso estamos. Sí, muchas gracias, doctor. Puse un link por aquí, para que nos apoyen, a evaluar nuestros webinars. Eso nos ayuda, a calificar, pues servicio que damos gratuito gracias a los profesores que nos apoyan con todo esto. Este, y bueno, para llegar a más comunidad. Y también comentarles que la doctora, tiene, 3 cursos en Farbio y si alguien quiere profundizar en estos temas, la doctora, tiene estos cursos. Les voy a poner, si me lo permiten, un link muy rápido del que está más próximo, este, que es el de métodos de estructura electrónica. Entonces, si alguien quiere profundizar en la temática, aquí les voy a poner también el link para que lo revisen. Y se va a subir, esto se sube también a nuestro canal de YouTube. Dejen un momentito para aquí buscarlo para también ponérselos y si después quieren repetir o ver nuevamente el webinar, pues lo pueden seguir aquí a través de nuestro canal de YouTube que ahí vamos cargando todos, ya lo estoy poniendo aquí en el chat y quien guste eh, volver a ver la sesión, ahí está y ahí tenemos otra. La doctora nos ha apoyado previamente con otras sesiones muy interesantes. Así que pues los invitamos a seguir nuestro canal y a calificarnos por ahí en el link que les pusimos de YouTube. Y si les interesan profundizar, pues les comentaba, tenemos ahí con la doctora unos cursos donde ya verán de manera a profundidad, a detalle, paso por paso, pues todas estas metodologías que como pueden ver dan muchísima información. Este, por el tiempo, pues la doctora no pudo profundizar a mayor eh, profundidad, valga la redundancia, pero lo que mencionó, pues es muy importante porque la verdad, un cálculo mal diseñado desde el inicio te echa a perder meses de trabajo. O sea, si desde el inicio no preparaste bien tu sistema y pues sí, efectivamente, a los que recién empezamos en esto, al menos a mí me tocó hace muchos años, pues cuando te equivocas, pues pierdes todo tu trabajo, tiempo, cómputo y bueno, pues termina uno un poquito hasta frustrado, pero cuando haces bien, las cosas como la doctora lo indica, pues el éxito es seguro. Pues te agradecemos, doctora, nuevamente. Este, ahí seguimos en comunicación, ahí vamos a estar, en contacto y a todos también los jóvenes que nos han acompañado. Ya no veo que tengamos en el chat más preguntas. Si quieres poner tu correo para alguien que esté interesado en contactarte de manera directa, digo, si nos escriba a nosotros te lo vamos a reenviar, pero Ujú. de eso se trata también en los webinars, en las masterclass, que se promuevan también las colaboraciones. La doctora, pues ella puede dirigir ahorita alumnos de licenciatura, alumnos de posgrado, y si algún investigador está ahorita en este momento conectado, pues también ella puede, colaborar. Entonces se trata también de dar a conocer, sobre estas temáticas que hay pocos que en español dominan estos temas. Y bueno, pues es colaborar, compartir y es un ganar-ganar para todos. Y bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias y seguimos entonces en comunicación. Y no sé si algo quisieras añadir ya para cerrar, doctora. No, pues que muchas gracias y espero que les haya servido un poco esta breve plática sobre qué errores cometemos comúnmente. Bueno, pues que tengan buen fin de semana y muchas gracias nuevamente. Hasta luego.
Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós.